Seguimos hablando en esta ocasión acerca del tema, el mensaje, el mensajero y la estrategia. Soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y hoy continuamos con este tema tan interesante del que llevamos varias semanas, que es importante que todo evangelista, y me refiero como evangelista a toda aquella persona que, habiendo ejercido fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tiene como responsabilidad compartir el mensaje de salvación. Evangelista es el estereotipo que se tiene del evangelista, es de aquella persona que únicamente se dedica a evangelizar. Pero yo quisiera que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de manera que no pensemos que es a otros a los que les toca evangelizar, aquel que se dice evangelista, aquel que tiene el don de evangelismo, sino que todos nosotros somos responsables por compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo. Les decía que hemos hablado del mensaje, el mensajero y hoy vamos a hablar de la estrategia. Ya estos dos temas los abarcamos en estudios bíblicos anteriores, y hoy vamos a iniciar, porque no creo que tengamos tiempo de agotar el tema, pero vamos a iniciar con este tema, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia bíblica para compartir el Evangelio de Cristo? Y para eso vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vean qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que hemos escuchado estos estudios bíblicos, el culto dominical, el mensaje del púlpito, la escuela dominical, etc. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también nos habla de una congregación, muchos testigos. El evangelio no es algo que se oculta, no es algo que se esconde, no es algo que se hace en secreto. Esto encarga a quienes, a hombres fieles. Por supuesto, aquí están incluidas las mujeres, ¿verdad? Recordemos que cuando fue escrito el evangelio, este tema de la ideología de género no estaba ni siquiera en la mente de las personas. Aquí, cuando hablamos de hombres, está hablando la Biblia de hombres y mujeres que sean idóneos voy a volver a escribir porque me salió bastante mal, que sean idóneos. Dice que es una persona idónea, una persona que se ha capacitado, una persona que tiene conocimiento de un tema y que lo puede compartir con facilidad y con precisión. Que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar. ¿A quiénes? A otros. El mensaje del Evangelio es algo que tiene que transmitirse de generación en generación. Por eso es que estamos hablando y tocando el tema del mensaje, el mensajero y la estrategia. La estrategia es que usted y yo no nos podemos ni debemos guardarnos el mensaje del Evangelio, sino que tenemos que compartirlo con aquellos que aún no lo conocen, aquellos que aún no lo tienen, aquellos que necesitan conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y para esto
como estrategia tenemos varios aspectos. Voy a anotarlos aquí y después vamos a desarrollar algunas otras ideas. ¿Cuáles son esos otros aspectos que tenemos que desarrollar o que tenemos o tener presente? Vamos a verlo de la siguiente manera. Primero, lo que nosotros conocemos como el aposento alto. Ahorita lo desarrollo un poquito. Y esto está basado en Hechos capítulos 1 y capítulo 2. ¿A qué se refiere con esto? A que los primeros discípulos de la iglesia cristiana primitiva se reunieron, según nos describe en Hechos capítulo 1, en el aposento alto de Marcos. Ahí estaban reunidos todos ellos, esperando a que se cumpliera la promesa del Señor de que les iba a enviar al Espíritu Santo. Ellos estaban en oración en ese momento. ¿Por qué? Porque habían sido instruidos en tres cosas. Hechos 1:1 nos habla de qué? De la persona de Cristo. Hechos 1:3 nos habla del reino de Dios. Y finalmente, Hechos 1:8 nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Disculpen la letra, pero lo que me interesa es que recordemos cuál era la situación en que estaban ellos en ese momento en el aposento alto. Habían sido instruidos en el Señor durante 40 días en estos temas. Dice la Escritura, Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿De quién es el tema central de la predicación del Evangelio? Jesús el Cristo. Voy a ponerlo aquí, Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 3? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. Y finalmente, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La llenura o el poder del Espíritu Santo. Estas cosas son fundamentales en la predicación del Evangelio. ¿De quién vamos a hablar? De Jesús. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre el reino de Dios, en el poder del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, y en eso hemos sido muy insistentes y seguiremos siendo insistentes, que no es por su capacidad o por la mía que nosotros vamos a predicar el Evangelio, sino bajo la dirección y la llenura del Espíritu Santo. ¿De qué habla también el aposento alto? De Hechos 1:14. Voy a leerlo para ustedes. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la idea que hay que tener presente? Perseverar en la oración. Unánimes, dice ahí, unánimes. Esto nos habla de una comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de aposento alto, cuando estamos hablando de comprender por qué estaban reunidos ellos ahí, estaban reunidos porque habían sido instruidos en la persona de Jesús, en el reino de Dios, y con la promesa de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? Perseveraban unánimes en oración. La oración unánime. Y esto nos habla, les digo yo, de comunidad. El evangelismo no es un asunto de llaneros solitarios, no es un asunto de personas que se lanzan al campo a predicar porque sí, porque les parece.
el Evangelio, tiene que haber un respaldo de la comunidad. ¿Cuál es esa comunidad? Pues la iglesia, ¿verdad? La iglesia local. Sé que hay muchas personas que promueven ministerios muy respetables, que promueven actividades y eventos muy respetables y muy de admirar, como ministerios que no dependen directamente de una iglesia local, aunque los miembros de esos ministerios tal vez sí formen parte de una iglesia local, pero no es el método bíblico. El método bíblico es por medio de la comunidad y por medio de la iglesia. Eso también está apoyado cuando leemos en Hechos capítulo 13, versículos del 1, ya les digo, para leerlo. Hechos capítulo 13, del 1 al 3, donde la iglesia de Antioquía encomienda a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, es decir, para el llamado a las misiones, en este caso, para ir al campo a hacer misiones, a hacer evangelismo, a predicar el evangelio. Pero ¿quién los encomendó? Una iglesia. Ellos no fueron porque les pareció bien, o no fueron porque se les ocurrió alguna idea, sino si vemos ahí el contexto, versículos del 1 al 3, vemos que fue bajo la dirección del Espíritu Santo. No fue una ocurrencia. Y fueron encomendados, dice ahí, por la iglesia. Dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, los líderes de la iglesia encomendaron a Pablo y a Bernabé para que fueran a hacer la obra misionera. Esto es lo que nosotros conocemos como ¿cómo decir la palabra? Camino, método del aposento alto. ¿Qué hicieron ellos después? Pues ir a predicar el evangelio y empezar a visitar algunas ciudades, algunos lugares, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que tener nosotros presente para un evangelista? Algunas condiciones que debemos tener en consideración. Voy a hacer otro cuadro acá. Como método. Primero, fundamental, la iglesia local. El evangelista, el siervo del Señor, la persona que quiere servir a Dios, el que tiene en su corazón participar de la obra de Dios, tiene que ser parte de una iglesia local. Lo vemos aquí en Hechos 13. No puede ser algo, como digo yo, no puede ser un Quijote, no puede ser una persona solitaria que se le ocurrió. Tiene que haber un respaldo de carácter espiritual que también va a conllevar respaldos de otro tipo, pero tiene que haber un respaldo de la iglesia local. Y dentro de esa, la iglesia local tiene que nutrirse. Aquí dice nutrirse. ¿Cómo se va a nutrir? Por medio de los estudios bíblicos. Por eso es que hacemos estas enseñanzas los miércoles en la noche y que esperemos que se vayan ampliando con el tiempo. Pero tiene que nutrirse por medio de los estudios bíblicos. ¿Por qué otro medio? Por la escuela dominical. Disculpen la letra, dominical. Pero es que tengo poco espacio hoy. La escuela dominical y finalmente, tal vez lo más importante, que es algo que se habla poco hoy, por el mensaje del púlpito. Aquel que se expone el día domingo desde el púlpito de la iglesia. Yo les he dicho a algunas personas que el mensaje del púlpito no es porque el pastor no tiene otra cosa que hacer, o no es porque al pastor se le ocurre hablar de X o Y cosas. Un mensaje del púlpito bien dirigido viene respaldado por la persona de Jesús, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. No debe ser
o no debe obedecer, mejor dicho, a la ocurrencia de la persona que tenga que dar ese mensaje. No puede ser o no debería ser un mensaje copiado de otro. O sea, nos podemos nutrir de otros mensajes. Hay maestros y pastores muy valiosos de los cuales podemos aprender mucho, pero no es copiar el mensaje, no es copiar con puntos y comas lo que escuché de fulano de tal para después yo transmitirlo a la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local tiene sus necesidades, tiene sus particularidades, y solo con la llenura del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, el mensaje del púlpito va a ir dirigido exactamente a satisfacer esas necesidades. Y este mensaje del púlpito no es que la persona lo expuso ese domingo, duró 30 minutos, duró 40 minutos, lo que haya sido, no importa. Y ya, se me olvidó. El mensaje del púlpito es alimento espiritual. Para la semana. Y probablemente en algunos casos le va a ser de utilidad por mucho tiempo más. Pero durante la semana, durante el transcurso de la semana, de los días, debe repasarse y meditarse en el mensaje del púlpito, en lo que se habló del mensaje del púlpito. La escuela dominical nos instruye también, por supuesto, y los estudios de los miércoles, en nuestro caso, pues también como el de hoy. Debemos tomar nota, que es algo que poco se hace. Tomar nota, y aquí refiero escrita. Tener un cuaderno, tener una libreta de apuntes. Perdonen, pero por ejemplo, este es el mío, de mis apuntes. Y anotar ahí ideas, anotar los versículos, anotar los temas. O sea, yo voy a anotar Hechos 1:1, 1:3, 1:8, voy a anotar 2 Timoteo 2:2, voy a anotar Hechos 3:1-3, porque yo durante la semana tengo que repasar eso. ¿Qué me alimenta a mí la palabra de Dios? ¿Qué me desafía a hacer la palabra de Dios? ¿Qué me invita a servir en la obra de Dios? Entonces, estas tres estudios bíblicos, escuela dominical, mensaje del púlpito, son fundamentales y son parte del quehacer de la iglesia local. Un mensajero, como un mensaje, su estrategia debe estar apoyado por lo que escucha y recibe en su iglesia local. Bien, ¿qué otras cosas tenemos que considerar? Pues tenemos que considerar la posibilidad de hacer un devocional. ¿Qué es un devocional? Es un estudio de la Biblia diaria. Voy a ver cómo lo pongo. O sea, lectura, voy a poner lectura, pero es más que lectura de la Biblia diaria, cotidiano. Todos los días la Biblia debe ser estudiada. Usted me puede decir, bueno, pero es que no sé cómo hacer un devocional, no sé qué hacer o qué leer. Bueno, por lo menos el mensaje del púlpito, repáselo. La escuela dominical, repáselo. El estudio bíblico de entre semana, repáselo. Cada día, pero todos los días uno tiene que tener comunión con Dios. Absolutamente todos los días debemos tener comunión con Dios. Usted no se salta un día sin comer o un día completo sin dormir. Son necesarios para la comida, para alimentar el cuerpo, y el sueño para descansar el cuerpo. Pues la palabra de Dios nos ayuda a alimentar el espíritu. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar consuelo, también descanso espiritual, reposo espiritual. ¿Y qué otra cosa debemos incluir? La oración. La oración constante, permanente. Y esto quiero que se entienda bien, no es que tenemos que orar y orar y orar y repetir oraciones y en todo momento. No, es tener presente constantemente la oración en nuestra vida cotidiana. ¿Con qué alimentamos la oración? Con la Biblia, con la palabra de Dios.
¿Qué voy a orar yo? Voy a orar con la palabra de Dios. Por ejemplo, cito un ejemplo, si yo estoy leyendo 2 Timoteo 2 y me dice que lo que yo he escuchado, también delante de muchos testigos, también lo comparte con hombres fieles, idóneos, para que ellos enseñen a otros, pues un título de oración, un tema de oración para mí podría ser: Señor, te ruego que me ayudes a ser una persona fiel para escuchar y ser enseñado la palabra de Dios y poder compartirla con estas personas fieles que a su vez puedan enseñar a otros. Entonces esa es una oración que va conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra oración podría ser: Señor, ayúdame a comprender mejor a la persona de Jesús, de Jesucristo, para poder yo transmitir un mensaje. Estoy citando ejemplos, no es que tienen que orar así, estoy citando ejemplos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener bien claro. Otra cosa que tenemos que tener claro, voy a borrar esto. Como la estrategia para la evangelización, y no se asusten cuando yo digo estrategia para la evangelización, lo que estoy diciendo es que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que compartir el mensaje de salvación. No es que le estoy pidiendo que se vaya para el África o para Centroamérica a compartir el Evangelio y que deje todo abandonado. A algunas personas el Señor los llama para eso, pero no a todos. Pero sí todos somos en alguna medida evangelistas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que nosotros llamamos disfrutar del Evangelio. Se ha hecho en las iglesias cristianas evangélicas o protestantes, como se le quiera decir, a veces se imponen cargas que las personas no pueden sobrellevar. Y creemos, o llegamos a pensar, de que evangelizar es un peso, que es una obligación, de que vivir una vida cristiana es un peso, es una carga, que vivir una vida cristiana es perder derechos personales. Y no, la vida cristiana es un gozo. La vida cristiana es disfrutar de Cristo, la vida cristiana es disfrutar del Evangelio de Cristo, es disfrutar de que Cristo vive en mí, es disfrutar de que yo soy hijo de Dios, no para enorgullecerme, sino para sentir la presencia de Dios en mi vida, que Él está conmigo todos los días del mundo. Para eso es importante algo. Tenemos que entregar, para ver si la cita está correcta, entregar todos nuestros pensamientos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes. Eso es lo primero. Abandonar nuestros pensamientos, abandonar nuestras inquietudes, abandonar nuestras preocupaciones, por más justificadas que son. Ojo, no estoy llamando a que seamos irresponsables, estoy llamando a que seamos coherentes con lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros no podemos ser irresponsables. Y cito un ejemplo. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6 nos hace ver que si nosotros realmente buscamos el reino de Dios y su justicia, dice que todas estas cosas serán añadidas, refiriéndose básicamente al sustento y al vestido. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que hacer mi parte, que yo tome una silla en mi casa, me siente, me cruce de brazos, esperando a que el Señor me envíe extraordinariamente mi alimento y mi vestido. Obviamente la Biblia enseña también, porque la Biblia enseña y equilibra las cosas, a que yo debo ser un
una persona que me gane el sustento. Además, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Tesalonicenses, se dice muy claramente que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. No el que no puede, que uno se puede enfermar y no puede trabajar, por supuesto. Pero la Biblia es tan sabia que dice así: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Aquí es donde vemos que ciertas ayudas sociales se convierten en algo anticristiano, porque hacemos a las personas dependientes de ayuda social. Igual, no quiero decir que no se haga, lo que hay que hacer es hacerlo con sabiduría. Bueno, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué dice aquí? Lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestras preocupaciones, ¿a quién? A Jesús. Tenemos que llevar nuestras preocupaciones a Jesús. ¿Quiere ser un buen evangelista, llamémoslo así, efectivos en términos bíblicos, en términos espirituales? Entregue sus cargas al Señor. Empiece por eso. Usted y yo no podemos estar evangelizando por ahí o compartiendo el mensaje si nuestra mente está ocupada en las preocupaciones de cada día. Y repito, tenemos que ser diligentes, por supuesto que sí, que tenemos que ser diligentes, pero el Señor nos llama a que esas preocupaciones sean entregadas al Señor. Voy a ver si encuentro por aquí otra cita que es muy clara, está en Filipenses. Nada más denme un momentito para encontrarla. Dice, permítanme un minuto porque esta no la tenía anotada en mi bosquero. Estoy en Colosenses, perdón. En Filipenses capítulo 4 dice lo siguiente. Filipenses 4, estoy hablando de la carta de Pablo a los filipenses, por aquello que sea alguien que es nuevo en la escritura, que no se pierde. 4:6, dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. O sea, no afanarse. Aquí en Costa Rica hay un término muy particular que dice estresarse. Estoy estresado, estoy estresada, ando angustiado o angustiada, porque las preocupaciones son muchas. Y dice la Escritura: por nada estéis afanosos o estresados o angustiados o así, sobrecargados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Llevar todo a Dios. Dice, con toda oración, en oración. Aquí no dice que mis preocupaciones deben ser llevadas por medio de una romería o por medio de prender candelitas o por medio de, yo no sé. Llevar todo a Dios en oración, dice, y ruego, voy a poner tal como dice aquí, y luego tenemos que rogar al Señor con, dice, acción de gracias. En nuestra iglesia, los miércoles a las 5 de la mañana nos reunimos algunos hermanos para orar al Señor. Y hoy la meditación que nos compartía nuestra hermana Isabel, ella estaba hablando ahí de Jeremías 33 y el Salmo 91.
cómo el Señor nos manda a clamar a Él y cómo el Señor nos manda a confiar en Él, en su protección y en su cuidado. Y es lo que aquí nos está diciendo también la Escritura. Tanto en Mateo 11, 28 al 30, que nos dice que debemos llevar todas nuestras preocupaciones, aquí dice preocupaciones a Jesús, y Filipenses 4, 6 nos habla de no afanarse, de llevar todo a Dios, igual que aquí, en oración y ruego, con acción de gracias. El Hijo de Dios tiene que ser agradecido. El Hijo de Dios tiene que mostrar gratitud al Señor. ¿Por qué? Primero que nada, por la salvación. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Eso es algo que nosotros no merecemos, absolutamente, sino que Dios en su amor y en su gracia le plació y planificó que Jesucristo, su Hijo, muriera en la cruz del Calvario para darnos ese perdón. Eso que nosotros de ninguna manera podríamos lograr ni obtener. Entonces, primero que nada, pues tenemos que entregar nuestras preocupaciones a Dios. Tenemos que entregar nuestras inquietudes, nuestras necesidades al Señor. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Voy a poner aquí un 1, un 2 y un 3. La pizarra hoy es muy pequeña porque si no tengo muchos reflejos, por eso no uso la pizarra grande. Ahora, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo siguiente que debemos hacer, por supuesto, es, voy a ponerlo entre comillas, y voy a ponerlo aquí en otro recuadro, y con otro color. Disfrutar voy a ponerlo entre comillas, lo que no se ve. Usted me dirá, está loco, ¿qué es eso? Que disfrutar lo que no se ve. Bueno, ¿qué es lo que yo no veo? Precisamente esto, pero existe, ahí está. Hechos 1:1, 1:3, 1:8. ¿Qué tengo que disfrutar? Pues de Jesús en mi vida. Jesucristo vive en mí, vive conmigo y está todos los días del mundo conmigo. ¿De qué tengo que disfrutar? Del reino de Dios. Ya yo sé que Filipenses 3 nos dice que somos ciudadanos del cielo y tengo que disfrutar de la guía por la llanura del Espíritu Santo. Eso debe ser algo que yo debo tener presente continuamente, todos los días, y disfrutar de eso. En 2 Corintios, capítulo 4, ya les digo al puro final, siempre es una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha impresionado, tal vez es como debería decir. Vean lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer versículos 17 y 18. Aquí es un 4. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18 dice así la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por favor, lean en su casa todo el capítulo 4 para que lo amplíen el contexto. Mira el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Nosotros tenemos que ver hacia lo que no se ve, porque lo que no se ve es, dice la Escritura, eterno. Y espero que esta palabra sea de bendición para usted. No debemos fijarnos en las cosas que hay alrededor nuestras circunstancias, nuestras condiciones, las condiciones del vecino, lo que tiene el otro. Hay un hermano que dice que no hacer inventario de las cosas de los demás.
Porque todo eso que nosotros veamos, todo eso que usted vea, todo eso que usted anhela de este mundo, es temporal. Tarde o temprano se pierde. Es más, las facultades físicas con el tiempo se van perdiendo. Yo no soy el mismo joven de hace 40 años, ¿no? El cuerpo se resiente, el cuerpo se desgasta. El automóvil que hoy podamos comprar y sacar de la agencia nuevo, que huele a nuevo, para estrenar, solo con caminarlo y sacarlo de la agencia y caminar 500 metros ya vale un 20%, un 25% menos, ya se depreció, ya perdió valor, y dentro de un año o X tiempo hay que hacerle ya reparaciones, porque todo es temporal, y tarde o temprano ese vehículo que hoy fue nuevo, algún día va a estar en una chatarrera, porque es temporal. Aquello que usted ama, que usted ve en este mundo, una mascota, un instrumento que a usted le agrada mucho, es temporal, pero hay cosas que son eternas y nosotros debemos mirar por las cosas eternas, debemos buscar, y lo dice muy claramente el Señor en Mateo capítulo 6, vuelvo a retomar la idea de Mateo capítulo 6, ya se los voy a leer y darle la cita correcta. Dice Mateo 6:33, lo voy a apuntar aquí. Mateo 6:33, que dice: Cuando se buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el versículo 34 dice algo más interesante, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Ven? ¿Para qué nos vamos a preocupar por el día de mañana? Si el mañana va a traer sus propias condiciones. Repito, no estoy llamando o incitando a ser irresponsable, nada que ver, porque la Biblia enseña claramente, ya lo dije, a ser responsable, a trabajar. Lo que está diciendo el Señor y nos está diciendo es que nosotros debemos depender de Él, nosotros debemos encomendar nuestras cosas a Él, nosotros debemos llevar adelante su plan, el plan de evangelización con un mensaje. Somos los mensajeros y debemos tener una estrategia. Y la estrategia empieza por tener claro lo que es el aposento alto, tener claridad sobre la importancia de congregarse, de reunirse en la iglesia local, de estar atentos a la nutrición espiritual que usted recibe en la iglesia local por medio de estudios bíblicos, por medio de la escuela dominical y principalmente por medio del mensaje del púlpito. Debemos disfrutar del Evangelio, debemos tener gozo, debemos llevar nuestras preocupaciones al Señor, que Él se encargará. Y debemos disfrutar de aquello que no vemos, pero que ahí está. Jesús, el reino de Dios, la llenura del asuntos, la llenura del Espíritu Santo, y estar a la expectativa de aquello que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Y nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y no debemos afanarnos. Tenemos que depender de la guía y de la provisión de Dios responsablemente. Voy a terminar acá, aunque sé que este tiempo ha sido breve, pero si no, tendría que dejar cortado el siguiente tema. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tus hijos seamos evangelistas, responsables, Señor. Que podamos disfrutar del Evangelio, tener gozo. Que nuestras preocupaciones las llevemos a ti, Señor. Y que podamos ser nutridos por la iglesia local. Señor, que seamos fieles servidores en Cristo, que podamos llevar adelante tu reino, que podamos llevar adelante la predicación del Evangelio
Bendice y respalda, Señor, a tu iglesia. Bendice y respalda a tus hijos. Bendice y respalda, Señor, a todo aquel que quiera hacer tu voluntad. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con este tema de el mensaje, el mensajero y la estrategia. Que Dios los bendiga. Soy Daniel Guzmán, pastor de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados 50 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro, o podemos también decir 250 metros al norte del costado este del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y mantengámonos fieles al estudio de la palabra, a la oración y dependiendo de la llenura y guía del Espíritu Santo. Que Dios los guíe.